Hace 2 días, mientras los judíos de todo el mundo conmemoraban el asesinato de 6 millones, un importante estudio periodístico confirmó que 2025 fue el año más mortífero de violencia antisemita en más de 30 años. Así que hoy quiero hacer una pregunta simple pero seria. ¿Qué es lo que realmente nos protege? Y quizá más importante, ¿qué no lo hace? Soy Lancel Diamant y esto es Ley Básica. Ahora, antes de entrar en materia, mientras grabamos esto, una de las historias legales, políticas y judiciales más importantes en la historia de Israel está ocurriendo en la Corte Suprema en este momento. El caso gira en torno a si la Corte puede o debe forzar la destitución del ministro Ben-Gvir sin ningún fundamento penal para hacerlo. Y este caso va al corazón de cómo se gobierna y bien podría provocar un gran enfrentamiento entre la coalición y la Corte. Pero como está sucediendo justo mientras grabamos, lo abordaré en nuestro próximo episodio y hoy me enfocaré no en el caos israelí, sino en algo que creo que Israel ofrece a los judíos de todo el mundo. Y así que, con eso, volvamos al estado del antisemitismo. Los números. La Universidad de Tel Aviv publicó su informe anual sobre antisemitismo esta semana. 20 judíos fueron asesinados en ataques antisemitas el año pasado, 15 en una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, en Sydney, 2 en una sinagoga de Manchester, en Yom Kippur. En general, los incidentes se mantuvieron elevados después del alto el fuego en Gaza, lo que los investigadores describen como una realidad normalizada. El mismo informe señaló que las agresiones físicas aumentaron incluso en países donde el total de incidentes generales disminuyó y que en todo el mundo los incidentes antisemitas siguen siendo decenas de puntos porcentuales más altos que en el periodo anterior a la guerra. Y como hemos mencionado aquí varias veces, en Estados Unidos, los datos del FBI de 2024 registraron el mayor número de crímenes de odio contra judíos desde que la agencia comenzó a llevar el registro en 1991. Los judíos representan solo el 2% de la población estadounidense y fueron víctimas del 70% de todos los crímenes de odio basados en la religión. Ahora, no hace mucho tiempo, muchos más judíos se sentían seguros en muchos más lugares. Según la encuesta de la AHC de 2025, más de 9 de cada 10 judíos estadounidenses ahora se sienten menos seguros como personas judías en Estados Unidos, y eso aumentó desde el 77% apenas un año antes. El 55% dijo que cambió su comportamiento por miedo al antisemitismo en el último año. El 41% ha dejado de mostrar abiertamente signos de su identidad judía en público, y el 30% ahora evita ciertos lugares o eventos por completo. Ha habido cambios dramáticos en solo unos pocos años, y ahora hemos llegado al punto increíble en el que muchos de ustedes probablemente pueden recordar al menos un evento horrible de violencia antijudía que recibió cobertura internacional. Tal vez fue el asesinato en mayo de 2025 de 2 jóvenes empleados de la embajada israelí, Jaron Leshinsky y Sarah Milgrim, a solo unos días de comprometerse. O también estuvo el ataque inspirado por Hezbollah del mes pasado, cuando un hombre condujo un camión cargado de gasolina y fuegos artificiales contra el Temple Israel en Michigan. Otros ataques recientes incluyen 3 sinagogas canadienses que fueron baleadas, una sinagoga en Lieja, Bélgica, que fue bombardeada, y una sinagoga en Rotterdam que fue incendiada. En enero de 2026, una sinagoga en Jackson, Mississippi, fue incendiada y los rollos de la Torá fueron destruidos. Mientras tanto, la negación del Holocausto se está propagando rápidamente en las redes sociales, y la Corte Internacional de Justicia, construida a partir de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, está examinando un caso de genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica y al que se han unido más de una docena de países. Y así sucesivamente, los ejemplos continúan. El fuerte aumento del antisemitismo, en realidad, en varias formas diferentes de antisemitismo, todo al mismo tiempo y desde muchas direcciones, tiene muchas causas de fondo. Y ninguna debería disminuir la culpabilidad moral de quienes fomentan opiniones y acciones antisemitas. Pero lo que me resulta más interesante es hasta qué punto las personas afectadas pueden hacer algo al respecto a corto y largo plazo. Y aquí creo que deberíamos centrarnos en la cuestión de si estamos evaluando correctamente las amenazas en nuestra contra. Y si los considerables esfuerzos que dedicamos a combatir el antisemitismo, hoy me centraré principalmente en la educación sobre el Holocausto, están dando o incluso pueden dar los resultados que nos gustaría.
Hoy en día, 29 estados de Estados Unidos requieren educación sobre el Holocausto en las escuelas. Países desde Austria hasta Australia han aprobado leyes que exigen la educación sobre el Holocausto, y algunos incluso prohíben por completo la negación del Holocausto. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos funciona con más de 150 millones de dólares al año provenientes de fondos públicos y privados. En general, estamos hablando de cientos de millones de dólares y esfuerzos nacionales, estatales y locales en todo el mundo para crear conciencia sobre este tema, con la creencia de que esa educación aumenta la tolerancia y proporciona herramientas para erradicar los odios sociales y el fascismo estatal desde el principio. Pero, ¿cuál es la situación real? Bueno, la Claims Conference realiza encuestas sobre el conocimiento y las actitudes judías en varios países cada año y en casi todos los aspectos que puedas imaginar: conocimiento básico del Holocausto, reconocimiento de estereotipos antisemitas, conciencia de lo que sucedió. Las cifras van en la dirección equivocada. Casi la mitad de los estadounidenses no pueden nombrar ni un solo campo nazi o gueto. 1 de cada 10 jóvenes estadounidenses cree que los judíos causaron el Holocausto. Y mientras tanto, los crímenes de odio están en niveles récord. Así que sí creo que vale la pena preguntarse si quienes promueven los métodos actuales de educación sobre el Holocausto han identificado correctamente la amenaza y cómo responder a ella. Ahora bien, existe una corriente de pensamiento seria que atribuye al menos parte de la culpa por la insuficiencia de nuestra respuesta al antisemitismo moderno, a la forma en que se construyó la educación sobre el Holocausto. Encuentro partes de esto convincentes, y sí quiero compartirlo, pero lo hago con total admiración por las personas y organizaciones que se han dedicado a esta loable misión, de todos modos. La educación sobre el Holocausto en Occidente fue diseñada principalmente para enseñar a todos una lección universal sobre la tolerancia y los prejuicios. Se asumía que el odio hacia los judíos ya se había resuelto. Y los críticos sugieren que 3 cosas salieron mal con ese paradigma. La primera es que este enfoque fue creado para un mundo con memoria viva de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Una encuesta de RAND de 2025 encontró que los materiales de enseñanza más utilizados se enfocaban casi por completo en los horrores y decían casi nada sobre el antisemitismo que los permitió. El historiador Daniel Green dice que las suposiciones detrás de nuestros planes de estudio son simplemente, cito, incapaces de enfrentar las condiciones que enfrentamos hoy en día. En segundo lugar, los intentos de hacer que el Holocausto sea más comprensible y accesible al universalizar su historia como una de intolerancia y agitación política borraron lo que hace único al antisemitismo, porque no es un odio genérico. Tiene una lógica específica, una tradición de siglos de presentar a los judíos como la fuente oculta de los males de la sociedad. Dara Horn, en su libro People Love Dead Jews y en su ensayo de 2023 en The Atlantic, ¿la educación sobre el Holocausto está empeorando el antisemitismo?, lo dice directamente. La suposición fundamental que ha perdurado durante casi medio siglo es que aprender sobre el Holocausto inmuniza a las personas contra el antisemitismo. Pero, dice ella, no es así. En otras palabras, usar a los judíos muertos como símbolos no necesariamente está ayudando a los que están vivos. Y tercero, al enfocarnos en las formas antiguas del odio hacia los judíos, algunos dicen que quedamos desprevenidos ante las más recientes. La académica Naya Lecht, en Andamiaje del antisionismo, el odio que pasamos por alto, muestra cómo el antisemitismo muta de una variante a otra: antijudaísmo, antisemitismo racial y ahora antisionismo. Lo sorprendente de esto, sin embargo, es que el antisionismo no era algo nuevo. Ha estado presente en la existencia judía desde el establecimiento del Estado. La resolución de la ONU que equiparaba el sionismo con el racismo, vigente de 1975 a 1991, es solo un ejemplo. Y aún así, la comunidad judía pasó mucho tiempo tratando de marcar distinciones claras entre el antisionismo y el antisemitismo que, al menos hoy en día, deberían ser cada vez menos convincentes. Junto con este proceso, a medida que la iconografía nazi se volvió tóxica en la cultura dominante, ocurrió algo más. El lenguaje del genocidio, de opresor y víctima, perpetrador e inocente, fue despojado de su contenido judío en el ámbito académico. Se universalizó y luego se usó contra Israel. Marlene Gallner rastrea exactamente esto en Alemania, un país que construyó una cultura extraordinaria de memoriales del Holocausto, llorando a los judíos muertos con gran solemnidad y luego usando el mismo vocabulario para condenar al Estado judío aún vivo.
El camino desde el Memorial del Holocausto de Berlín hasta el caso de genocidio en la CIJ realmente es así de corto. Entonces, ¿cómo se vería un enfoque diferente? Bueno, tengo dos ideas muy parciales que me gustaría compartir con ustedes y me encantaría escuchar las suyas. Quienes siguen este programa no se sorprenderán de que piense que una de las claves es cambiar la manera en que nosotros, el pueblo judío, entendemos y enseñamos esta historia dentro de nuestras comunidades. Según Pew Research, la conmemoración del Holocausto es el rasgo más importante de la identidad judía para los judíos estadounidenses. El 76% lo considera esencial, más que la práctica religiosa, más que llevar una vida ética, más que preocuparse por Israel. Y los judíos británicos sienten lo mismo. El Holocausto es la experiencia compartida más poderosa que nos une a nivel global. En la práctica, esa identificación en gran parte de la diáspora se manifiesta como una orientación hacia la atrocidad, hacia los perpetradores, hacia la maquinaria del asesinato. En lo que se enfoca mucho menos es en la civilización que fue destruida, la vitalidad, la vida familiar, la erudición, el humor. Y el resultado es que muchos judíos hoy en día saben más sobre los nazis que sobre el teatro y la poesía en yidis, y más sobre Auschwitz que sobre el mundo de sus propios bisabuelos. Y eso significa que lo que mantiene unida la vida judía en la diáspora está definido en gran parte por la catástrofe en lugar de por el orgullo. Así que yo diría que es hora de ampliar la perspectiva, tanto hacia la historia más amplia y trágica que hemos vivido a lo largo de una eternidad en todo el mundo, pero también hacia las figuras y las historias que demuestran nuestra extraordinaria supervivencia, nuestra creatividad, nuestra terquedad. Y solo piensen, antes del Holocausto, 9,5 millones de judíos vivían en Europa. Era una civilización de eruditos y poetas, músicos, quejumbrosos, teatros en yidis y siglos de vida acumulada. Enseñar solo lo que les hicieron y no quienes eran es caricaturizar su legado y privarnos de la oportunidad de continuarlo donde sea que vivamos en el mundo. Una identidad judía más profunda y multifacética nos permitirá identificar y abordar mejor las amenazas contra ella, ya sea a través de la ley, la educación u otros medios. Ahora, más allá de eso, surge un mensaje singular de los capítulos oscuros de nuestra historia, y es que necesitamos un ejército que nos defienda y un Estado en el que podamos construir vidas prósperas y felices. Ahora, esta no es la única razón por la que necesitamos y tenemos derecho a Israel, pero es una que, por supuesto, no se puede pasar por alto. Y toda la existencia de Israel está basada en el renacimiento y la redención de una manera que creo que escapa a las historias de muchas comunidades judías en todo el mundo. Ahora, digo eso como alguien que es una orgullosa estadounidense y que creció en una comunidad así. Y es sorprendente que una encuesta de la JFNA de 2025 encontró que solo el 37% de los judíos estadounidenses se identifican como sionistas. Y esto, para mí, es una señal de que la historia definitoria de la vida judía moderna como colectivo sigue siendo la atrocidad y no el resurgimiento. Pero como dije, toda la existencia de Israel se construyó sobre la premisa opuesta. La ley de la Knesset que creó Yad Vashem nombró el día Yom HaZikaron LaShoah Belagburá, Día del Recuerdo del Holocausto y del Heroísmo. No solo las víctimas, sino también los combatientes, los partisanos del bosque, la gente que luchó sin nada. Y eso fue una elección deliberada. La lección que debemos tomar más allá de la tragedia es la del coraje judío. Y el Estado surgió de ese coraje y lo hace efectivo. Cada líder israelí, de derecha o de izquierda, ha llevado esa creencia. En 1981, Menachem Begin ordenó la destrucción del reactor nuclear Osirak de Irak. Esto fue condenado por el Consejo de Seguridad y la administración Reagan. Menachem Begin dio una conferencia de prensa 2 días después para decir que habría ocurrido otro holocausto en la historia del pueblo judío. Nunca más defenderemos a nuestro pueblo con todos los medios a nuestro alcance. Esa declaración se convirtió en doctrina, aunque se aplicó de manera imperfecta. Y lo estamos viendo una vez más ahora, en la Operación León Ascendente el pasado junio, a través de la Operación Furia Épica en febrero. Porque en Israel, quizá más que en cualquier otro lugar, nunca más realmente significa Am Israel Shai. Y eso me lleva a lo que realmente quiero decir sobre este país. Como una orgullosa estadounidense e israelí de cara a Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut de la próxima semana, bajo la sombra de un posible regreso a la guerra.
Sé que para muchos judíos en la diáspora hoy en día, Israel parece ser una de las razones por las que están siendo atacados. El antisionismo se ha convertido en el mecanismo de transmisión de gran parte del antisemitismo moderno. Pero quiero presentar el caso contrario. Si alguna vez has estado en Yad Vashem, caminas a través de la arquitectura de la catástrofe, y cuando sales por el otro extremo, te encuentras con una vista panorámica de Jerusalén. Dinámica pero antigua, vibrante de discusiones y de vida. Ahora miramos hacia Yom HaZikaron, que cae el día antes de Yom HaAtzmaut. Y una vez más, recordamos y lamentamos nuestros sacrificios, pero terminamos ese día con una celebración alegre de renacimiento y soberanía. El legado de lo que fue destruido, así como de lo que sobrevivió, está vibrante, desafiante, vivo y orgulloso aquí, y bulle y se reconstruye en las calles, en las universidades y alrededor de las mesas de Shabbat. Y si yo pensara en cómo perfeccionar las leyes y los programas educativos que hemos implementado para abordar el antisemitismo, creo que empezaría primero por entender esa premisa, que debemos aprender que el coraje, la capacidad y el orgullo son el antídoto contra la atrocidad y la victimización, que debemos protegernos enérgicamente contra el odio hacia los judíos sin importar el disfraz moral que adopte, y que hay una verdad incómoda que enfrentar en la naturaleza eterna del antisemitismo. Ahora, si interiorizar ese mensaje significa crear un conjunto diferente de métricas para el éxito, reasignar recursos o incluso reformar la manera en que se conmemora el Holocausto en el extranjero, nos corresponde a nosotras y a una generación de educadoras y líderes diseñar el nuevo plan de estudios que inspirará a la próxima generación y hacernos una luz para las naciones, incluida la nuestra. Nunca más es una oración, un compromiso ético y una aspiración. Pero la alegría y el valor sin reservas de Am Israel Shai es lo que le da fuerza. El pueblo judío vive. Nos vemos la próxima semana.